En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 35 al 40. Continuó Jesús diciendo a los judíos en Cafarnaún: Yo soy el pan que da la vida. Quien viene a mí no pasará hambre. Quien cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les he dicho que a pesar de haber visto, no creen. Todo lo que el Padre me confía vendrán a mí, y lo que vengan a mí no lo rechazaré, porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que no deje que se pierda ninguno de los que me dio, sino que lo resucite en el último día. Porque esto es lo que quiere el Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Recordemos que esta meditación del Evangelio especialmente está dedicada a la familia. Miramos nosotros hoy cómo sigue Jesús en el Evangelio de Juan, hablando en la meditación del pan de vida. Miramos nosotros en esta gran catequesis de Jesús, hablando: yo soy el pan de vida, y quien viene a mí nunca tendrá hambre, quien viene a mí nunca tendrá sed. Recordemos que ayer hablábamos del hambre, de la sed que tenemos en familia, el hambre del amor, del perdón, de la misericordia, del ayudarnos los unos a los otros. Pero también nos habla especialmente cómo Jesús nos regala a cada uno de nosotros, especialmente primero nos pide hoy la fe en Él. Y lo segundo es el creer en el sacramento de la Eucaristía. Y nos habla: yo soy el pan de vida. Es creer en Él como pan espiritual. En la familia, cuando Jesús es el centro de la familia, las familias son felices. Saben afrontar la abundancia material y saben afrontar la necesidad, la escasez material en la familia. Porque es muy importante. Yo recuerdo cuando chico, cuando pequeño, cuando había abundancia, mi madre y mi padre decía: es una bendición de Dios. Y cuando nos decía, cuando había algún problema, dificultad, decía: el Señor lo ha permitido por algo, ¿no? Pero el Señor siempre está con nosotros. ¡Qué hermoso! Miramos nosotros también, especialmente, nos dice: el Padre confía los que Él ha querido. Y dice: todos vendrán a mí. ¿Qué nos habla en esta época de la Pascua? Cómo Jesús resucitado vino a cumplir una misión, que ninguno nos perdamos, ni el más malo del mundo, absolutamente. Y Él ha venido especialmente porque Él no rechaza a nada, ni a nadie. Recordemos que lo criticaban muchísimo porque comía, hablaba con los pecadores. No excluía a nadie, ni a pobre, ni a rico, ni de clase media, con todo el mundo. ¿Por qué? Porque Jesús vino por todo el mundo sin excepción. Y vino especialmente por aquellos que no lo reconocen. Vino especialmente por aquellos que no viven con Él y viven la maldad en el mundo. Tenemos que acabar la maldad, que es el pecado en la familia. Entonces dice: no quiere que ninguno nos perdamos. Qué bueno que resuene esa palabra en casa, en la familia. ¿Seré yo causante de la pérdida de la paz, de la tranquilidad de mi familia, del hogar? Esposo, ¿será tu infidelidad? ¿Será tu situación, madre de familia, de no saber administrar los bienes, la pérdida de la paz y la tranquilidad de la familia? Hoy nos dice: el Señor no quiere que ninguno nos perdamos. Dejemos que el Señor entre a nuestro corazón, que vive en nuestra familia. Y nos dice que es importante para poder ser exitosos y llegar a salir adelante, es hacer la voluntad del Padre y es hacer la voluntad del Hijo. ¿Cuántos de nosotros lo sabemos por experiencia? Cuando no hacemos caso a papá y mamá por la experiencia, siempre nos va mal. Muchas veces nos estrellamos. Muchos hijos no quieren obedecer a sus papás.
Yo les pregunto a los jóvenes cuando los atiendo, a los niños, ¿por qué tanta rebeldía con papá y mamá? Si los que nos dan la educación, la comida, son nuestros padres, si los que nos dan la salud son nuestros padres, ellos son los que se desviven por nosotros. Y yo les pregunto a los hijos a veces, ¿por qué te portas así con tu papá? ¿Tú crees que tu papá te puede hacer daño? Tu mamá dice, no, ¿cómo se le ocurre? Bueno, y entonces, hoy nos habla de la obediencia. Qué bueno es la obediencia en el hogar. Los hijos obedientes al papá. Aunque algunas cosas no te suenan ni comprendes, pregunta a papá, pregunta a mamá. Pero algunos creen que ya sola saben todos. Especialmente los papás se quejan cuando los hijos cumplen 18 años. Cumplen 18 años y creen que ya todos se la saben. Sabe más que el papá, que la mamá, que todo el mundo. No. Hay una escuela, una universidad que se llama de la vida. Entre más se vive, más se aprende. Y yo pienso que los jóvenes, o cuando somos jóvenes, desaprovechamos escuchar a papá y a mamá para salir adelante. Y nosotros sabemos cuando papá y mamá nos dan buenos consejos que vienen de Dios, porque también hay algunos papás que dan malos consejos. Aunque sea mi papá, mi mamá, hay que mirar, esto sí es de Dios, esto es bueno, esto que está diciendo viene de Dios. Y miramos nosotros, nos termina diciendo, no quiero que nadie se pierda porque quiero que todos resuciten el último día. Eso significa la vida eterna. Cuánta plata de tantas personas y familias gastando en cirugías para verse mejor, para verse más jóvenes, Pero al fin y al cabo, usted sigue teniendo la misma edad, el mismo corazón. La verdadera eterna juventud es la espiritual. O si no, miremos los santos. San Juan Pablo II, anciano, enfermo, y era muy alegre. Y cómo los jóvenes lo seguían y cómo los jóvenes lo amaban. Porque era de espíritu joven. El problema no es el empaque. El problema es el espíritu. Y ese espíritu nunca envejece. Y ese espíritu nunca se desgasta. Ese espíritu cada día crece más en sabiduría. Miramos nosotros. Él no quiere que ninguno se pierda. Que ninguno de nosotros nos perdamos. Y dice, el Padre especialmente quiere que nosotros creamos en el Hijo y tengamos vida eterna y nos resucite en el último día. Vuelve y nos insiste, creamos en Jesús, no perdemos nada. San Juan Pablo II decía, abra las puertas de tu corazón al Señor, no pierdes nada, ábralo de puerta del corazón. Y miramos nosotros al Papa Benedicto, no pierdes nada, complementa esta frase, es mucho lo que gana. Nosotros pensamos que creer en Jesús, muchos miembros de la familia que me están viendo y escuchando, estamos perdiendo. No. Yo le digo, queridos hijos e hijas, tener a Jesús, tener a Dios Padre, tener a Dios Espíritu Santo, creer en Dios es como el freno de la moto, del carro. Quitémosle el freno para ver qué sucede. Podemos estar en la moto o en el carro más importante, la nave más importante, el avión más importante, cualquier nave, un barco. Pero como no coloquemos el freno, nos estrellamos. Recordemos que Jesús es nuestro freno para el fracaso, para la destrucción, para la tristeza, para la angustia. Todo es Jesús en nuestra vida. Hagámosle caso, escuchémoslo a Él, creámosle a Él, creámosle, no creamos en Él. Creer en Jesús es pedir, hágame este milagro, hágame tal otro. Pero creerle a Él es que la familia pueda leer cada día el Evangelio o escuchar esta meditación de la familia y ponerla en práctica. Que mi Dios Todopoderoso los bendiga, los santifique, los proteja a las familias, los acompañe y los ayude siempre a salir adelante en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.